Me encuentro con la hermana Sandra Patricia Calero, rectora de la institución, una mujer entregada a su labor, a su misión, llevando con mucha responsabilidad esta misión de contribuir en la extensión del reino de Dios. Hermana Sandra, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, hermana Mónica. Muy bien, gracias al Señor, con deseo de ayudar en estas inquietudes, cuestionamientos que a nivel académico de estudio le han dejado, y pienso que también es la oportunidad muy válida para que usted, como religiosa y como docente del área de religión, pues despeje todas aquellas inquietudes y fortalezca una vez más ese ser y esa responsabilidad, esa misión que como religiosa está desempeñando. Hermana Sandra, entonces el tema general de la entrevista es hablar del ecumenismo en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué entiende usted por diversidad cultural y diversidad religiosa? Bueno, empecemos definiendo lo que es la diversidad cultural. La diversidad cultural es la diferencia de culturas que existe dentro de un mismo grupo o una misma sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área. Hermana Sandra, ¿qué relación existe entre la cultura y la religión? Bueno, la relación que hay entre cultura y religión es una relación que no es recíproca, sino dialéctica, ya que no permanecen separadas, sino que se unen, siendo por eso la religión la clave de las culturas y las civilizaciones. ¿Considera usted, hermana Sandra, que es importante la profesión de un credo religioso, el decir que se pertenece a alguna religión concreta? Claro, es supremamente importante, ya que no podemos pretender pertenecer a todas las religiones. Es importante que todas las personas nos definamos por un credo religioso en concreto y particular, ya que ese mismo hecho permite que tengamos esa identidad en nuestro ser espiritual y en nuestro ser religioso como tal. Hermana Sandra, ¿usted cree que el ecumenismo religioso ayuda a que en el mundo exista la unidad y el respeto? El ecumenismo religioso es un tema bastante importante y pienso que es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien sabemos que el ecumenismo religioso es la unidad de todas las religiones cristianas, y es algo por lo cual los últimos pontífices, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, han realizado muchos esfuerzos para que en la iglesia como tal se suscite y se da, ya que sin esta unión de criterios, ya que si no se generan estas oportunidades, pues vamos a seguir en esa batalla. ¿Cuáles son sus convicciones como docente católico, como rectora de una institución que es católica, ante la diversidad de credos y culturas religiosas, y más ante la gran afluencia de las nuevas tendencias filosóficas que están aflorando en la actualidad? Bueno, las convicciones que profeso como católica, cristiana, mujer consagrada, docente, rectora, ante este tema tan complejo, tan álgido, pero tan importante a la vez, es que tenemos que luchar, que tenemos que respetarnos los unos a los otros, de que tenemos que tener esa suficiente apertura y paciencia para aceptar los diferentes, diríamos, pensamientos, las diferentes ideas que profesamos. Hermana Sandra, ¿qué alternativas se debe tener en cuenta cuando en el aula escolar existen grupos de creencias no católicas? Yo pienso que la alternativa más válida y eficaz es el amor y la aceptación. Hermana Sandra, ¿cómo debe ser el perfil de un educador católico? El perfil de un educador católico es el perfil de una persona, o debe caracterizarse o debe destacarse por ser una persona emprendedora, una persona correcta, una persona que transparenta a Dios, una persona que es abierta al diálogo, una persona que sabe escuchar,
una persona que no se aferra a sus ideas, criterios y pareceres, sino que es una persona que tiene la capacidad de aceptar las ideas, de entender que no todos somos iguales. Es una persona que se llena de Dios y transmite y respira ese amor de Dios. Tiene que ser una persona que está muy convencida como tal, una persona de fe, una persona que quiera transmitir con sus hechos, con sus actos. Para usted, ¿qué significa pertenecer a la Iglesia Católica? Bueno, pertenecer a la Iglesia Católica es ser miembro de una comunidad que, identificada con Dios, trabaja, ¿verdad?, por impartir en una sociedad valores, el conocimiento de Dios, la evangelización que Dios nos dejó como tarea. Bien, profesora Karen. ¿Considera usted que es importante la profesión de un credo religioso? Bueno, yo creo que eso es un aspecto fundamental. Estamos en un contexto social, ¿verdad?, donde hay crisis en valores. Entonces, la profesión de un credo es una herramienta, es algo que nos permite a nosotros tener una cercanía. Cuando manifestamos un credo, independientemente de cuál sea, le abrimos las puertas a la persona o a la humanidad que no tiene acceso propio. Muchas veces el ser humano se encuentra inmerso en una clase de situaciones que por su voluntad propia a veces no tiene el conocimiento o la convicción de algo, ¿verdad? Entonces, cuando se profesa un credo, se le da precisamente esta experiencia a las otras personas, que a través del testimonio puedan identificarse, puedan compartir, puedan ayudar a una religión cualquiera que ésta sea. Como docente católico desde su campo, ¿qué aporta usted al diálogo interreligioso? Bueno, como docente tengo la oportunidad de estar en un ambiente educativo, ¿verdad?, donde hay una interacción con personas que están en formación. Entonces, el primer aporte es eso, es tener ese espacio con ellos, poder trabajar y promover, tener el deseo de conocer de Dios, la identidad que se puede llegar a tener a través de ese conocimiento. ¿Cuál es el perfil de un educador católico? Bueno, yo creo que he hablado mucho sobre la identidad. El primer perfil tiene que ser una identificación con lo que se profesa, con lo que se desea, con lo que nace, porque tampoco es una cosa impuesta, sino con lo que nace. Un docente católico debe tener una identidad, primero que todo, debe tener una convicción de lo que se está profesando de algo que lo diga, porque no simplemente por una experiencia histórica o por una experiencia impartida, sino que a través de mi propia experiencia, de mi propio testimonio, yo pueda mostrar eso a mis estudiantes. Mi nombre es Claudio Pérez, docente de informática del Colegio Nuestra Señora de Nazaret, Barranquilla. Bueno, para mí el ecumenismo es poder estar de acuerdo o poder charlar entre todas esas religiones que hay, y para no estar tan separados, porque a veces entre las mismas religiones, sabiendo que adoramos un solo Dios, estamos separados por barreras de creencias entonces pues yo creo que lo que hay que hacer es unirnos todos, como todos tenemos la misma fe y todos tenemos esa adoración a Dios, pues unirnos todos así desde nuestra religión y vivir en fraternidad todos.
Desde el área que yo manejo acá en la institución, pues yo les inculco a los estudiantes pues, que hay que vivir en comunidad. Estamos aquí en el aula del área de español, teniendo un encuentro con la profesora Merlis Caicedo, licenciada en Merlis. ¿Qué entiende usted por diversidad cultural y diversidad religiosa? Bueno, como diversidad culturales son las diferentes, digamos, tradiciones, costumbres de un lugar, de un pueblo. Y digamos que acoplándolo un poco más a la parte religiosa, podemos decir que son las diferentes doctrinas que practicamos y que también nos perfilamos teniendo en cuenta nuestras características, en específica nuestra religión, nuestra fe católica. Bien, profesora. ¿Considera usted que es importante la profesión de un credo religioso? Bueno, si tenemos la convicción que hay un Dios, ¿sí?, que nos ama y nos quiere tal cual, ¿verdad? Pues yo pienso de que a nivel educativo eso es algo que nosotros siempre ponemos en nuestro manual de convivencia, y es que acoplamos a todas nuestras religiones, ¿verdad? Y pienso de que si nos vamos al perfil de nuestro colegio Nuestra Señora de Nazaret, pienso que aquí acoplamos esa diversidad. ¿Cuáles son sus convicciones como docente católico ante la diversidad de credos y culturas religiosas? Bueno, mi convicción viene de una raíz, o sea, de mi familia. Pienso que cuando hay una convicción es porque hay una tradición, ¿sí? Mi convicción, una fe católica guiada. En un mundo donde es tan cambiante las ideologías y las posturas de vida, ¿cuáles son los principales retos a los que su merced se enfrenta diariamente ante un mundo tan diverso en cuanto a creencias y culturas? Bueno, si nos apoyamos mucho en esta sociedad actual, podemos ver la influencia que tienen estos medios tecnológicos, ¿verdad? Estos medios tecnológicos han hecho que la juventud, hasta el hombre de hoy en día, se aleje de esta realidad que es Dios, porque Dios es magnánime, Profesora Marta Palma, ella es una mujer muy entregada a su labor, a su misión apostólica aquí en la institución. ¿Qué entiende por diversidad cultural y diversidad religiosa? Bueno, para mí es las diferentes religiones que hay en el mundo. Esa es la diversidad religiosa. Bien, profesora Marta. ¿Se puede decir que existe una relación entre cultura y religión? Bueno, pues viéndolo desde el punto de vista de cada religión, me imagino que sí, cada religión tiene una cultura, entonces sí existe una religión. Profe Marta, ¿qué oportunidades ofrecen las religiones en la construcción de un mundo mejor? ¿Cuáles son aquellas herramientas o motivaciones que cada religión ofrece para que la gente, las personas, vivan cada vez más humanamente? Bueno, yo pienso que todas las religiones apuntan a algo, independientemente de lo que sean, todas apuntan a que debemos seguir el camino de Jesús, seguirlo a Él y seguir todas sus convicciones y todo lo que Él nos dejó por escrito, por así decirlo. ¿Considera usted, profesora Marta, que la Iglesia Católica es importante en el mundo? ¿Por qué? Bueno, la Iglesia Católica creo que sí es muy importante, porque la Iglesia Católica, bueno, yo hablo desde mi concepto católico, está muy, bueno, hablamos de las partes de las costumbres. Las costumbres son no tenemos ese tipo de costumbres que somos como que estamos como amarrados. O sea, yo siento que la religión católica es como muy, ¿cómo sería la palabra? Muy... Expresa libertad. Sí, expresa libertad. Es que me parece muy interesante, ya que sí, eso nos va a ayudar a unirnos a todos como religión, a seguir un mismo Dios, que es lo que todos pretendemos. Creo que todas las religiones lo que pretenden es seguir a Dios y seguir
las convicciones de Dios independientemente de las costumbres que tengamos. Sí me parece muy importante. Bueno. Estamos en el aula del área de español con la profesora Jessica Mendoza. ¿Qué entiende por diversidad cultural y diversidad religiosa? La diversidad cultural hace énfasis a la multiplicidad de las culturas que existen y la diversidad religiosa en las creencias de diferentes religiones. ¿Qué es el pluralismo religioso? ¿Qué oportunidades ofrecen las religiones en la construcción de un mundo mejor? Es la diversidad de pensar de manera diferente, que nos ofrece la posibilidad de conocer diferentes puntos de vista sobre la existencia de Dios. ¿Qué es el ecumenismo religioso? ¿Cuáles son sus aportes al mundo actual? Es el movimiento que busca la restauración de la unidad cristiana, superar las diferencias religiosas y las divisiones existentes. Jessica, ¿cuáles son sus convicciones como docente católico ante la diversidad de credos y culturas religiosas? La creencia de la existencia de un Dios manteniendo las ideas. ¿Cree usted que la educación católica aporta a que el educador católico se forme y pueda dar una transmisión del ecumenismo en el aula donde se desempeñe? Claro, reforzando el intercambio de valores y aprender a entender y a respetar. Profesora Jessica, como docente católico, desde su área, desde su campo, ¿usted qué puede aportar al diálogo interreligioso? Mantener la relación e integración de las diversidades religiosas. ¿Qué significa para usted la Iglesia Católica, profe Jessica? Es una comunidad que cree en la existencia de Cristo. ¿Y cuáles son aquellos elementos que hacen que la Iglesia Católica sea creíble, sea fecunda en el mundo? Cuando orientan en valores para mejorar las conductas y comprometiendo con su vivencia a lo que enseñan. Aquí en el aula del área de ciencias sociales de la primaria me encuentro con la profesora Glendis Perdomo, licenciada en ciencias sociales. El tema a tratar en esta entrevista es el ecumenismo religioso o diálogo interreligioso e intercultural. Profesora Glenda, ¿qué entiende usted por diversidad cultural y diversidad religiosa? Bueno, yo entiendo por diversidad cultural todo lo que tiene que estar relacionado con las diferentes etnias, es decir, a principios de siglo o a principios, más bien hermana, cuando llegaron los europeos a nuestro continente, se dio como esta mezcla, ¿verdad?, de razas, y de allí emerge toda esa diversidad cultural, esa diversidad de pensamiento, y a su vez se da también esa diversidad de religión. Para usted, ¿qué es el pluralismo religioso y cuáles son los aportes que este tiene ante la diversidad cultural? Bueno, para mí el pluralismo religioso, como usted lo acaba de decir, es esa diversidad de pensamiento, es esa diversidad de ideales que diferentes grupos pues manejan para dar a conocer sus ideas. ¿Sabe usted qué es el ecumenismo religioso? ¿Cuáles son las ventajas que el ecumenismo religioso aporta al mundo? Bueno, no tengo muy clara la idea del ecumenismo religioso, pero creo que es esa diversidad de religiones que buscan un mismo interés, que es creer en un ser supremo. Como docente católico, ¿cuáles son los principales retos a los cuales usted se enfrenta ante la diversidad religiosa que aflora en la actualidad? Bueno, uno de los principales retos, ante todo, el respeto, ese respeto. Respetarnos como hermanos, teniendo en cuenta pues las diferentes religiones que ellos practiquen.
Otro reto es cultivar en los niños y jóvenes ese amor hacia el credo. Pero como nosotros pertenecemos a una institución católica, pues nosotros tenemos que ser abanderados, ¿verdad?, de inculcar a los niños ese amor y ese afecto por nuestra religión. Aunque, como usted lo había dicho, hermano, pues hay diversidad, tenemos todo un abanico, ¿verdad?, de religiones para escoger. Lo importante es practicarlo de la mejor manera. Con el profesor Carlos González. Él es un profesor muy entregado a su labor, una persona muy entregada a la tarea que él realiza como docente aquí en la institución, en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret. ¿Qué entiende usted por diversidad cultural y diversidad religiosa? Bueno, diversidad cultural para mí es la variedad de culturas que existen en el mundo. Sí, señor. Por diversidad religiosa, son los diferentes credos que practican esas culturas. ¿Qué relación existe entre la cultura y la religión? Que la cultura y la religión son dos formas ideológicas o idiosincrasias que practican las culturas. ¿Qué es el pluralismo religioso? ¿Qué entiende usted por pluralidad de religiones? ¿Y cuáles son las oportunidades que ofrecen las religiones en la construcción de un mundo más justo, más humano? Bueno, por pluralismo entiendo yo que es variedad, estamos hablando de religiones, la variedad de credos y religiones que existen en el mundo. Y de acuerdo a las oportunidades que nos ofrecen, son los credos y oportunidades para el mejoramiento espiritual a cada persona, que cada persona acepta en su vida. ¿Sabe usted qué es el ecumenismo religioso, profesor? ¿Cuáles son los aportes que el ecumenismo hace a la sociedad? Bueno, el ecumenismo, lo que sé, trata sobre la unión de distintas religiones. ¿Cuáles son sus convicciones como docente católico ante la diversidad de credos y culturas religiosas? Y más en estos tiempos, profesor Carlos, donde está aflorando una diversidad de tendencias o corrientes filosóficas que se autoproclaman como religiones o como credos. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es su posición ante todas esas posturas religiosas? Bueno, mi posición ante estas diversidades religiosas es respetuosa y tratando a las personas de igual manera como trato a la gente de mi religión. Profesor, como docente católico, ¿cuáles son los principales retos a los que usted se enfrenta en un mundo que posee una diversidad religiosa? El principal reto es buscar la igualdad entre las personas. ¿Para qué existe la Iglesia Católica en el mundo, profesor? ¿Para qué existe? Ajá. Para nosotros los católicos, para profesar una fe. Ajá. Sobre nuestro Creador y sobre los actos que hace cada día sobre nosotros. ¿Y qué elementos hacen que la Iglesia sea fecunda, profesor? Elementos, para mí la Biblia y los hechos que están plasmados sobre ella. Me encuentro aquí en este momento con la hermana Juliana Andrea González, religiosa de mi propia comunidad, una hermana que es muy entregada a su misión y a su labor. En todo lo que ella hace y realiza, siempre lo hace con el gran deseo, la intención de que el reino de Dios sea extendido a cada una de aquellas personas con las cuales ella se relaciona. La hermana Juliana se encarga de la pastoral aquí en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret, en Barranquilla, con los jóvenes de bachillerato. También se encarga de orientar el área de religión en estos mismos cursos. ¿Qué entiende por diversidad cultural y diversidad religiosa? Bueno, pues nosotros debemos partir entendiendo la cultura como el espíritu de un pueblo. Sí, entonces yo entiendo la cultura como ese espíritu, esa manifestación de cada una de las personas
y la religión pues como esa expresión de las creencias propias de cada persona. Entonces, Juliana, ¿qué relación existe justamente entre la cultura y la religión? Que yo expreso mi religión a través de unas cosas esenciales que hacen parte de una cultura. Hermana Juliana, para usted, ¿qué es el pluralismo religioso? ¿Cuáles son aquellas oportunidades que ofrecen las religiones para que en el mundo exista un mundo más justo, un mundo más humano? Yo pienso que el pluralismo religioso parte de el saber cómo identificar cada una de las riquezas propias que hay en cada una de las religiones. Entonces, por ejemplo, como esa apertura que se da entre lo mío, pero también estar abierto a entablar otros diálogos con otras personas. ¿Cuáles son aquellos aportes positivos que hace el ecumenismo a la sociedad? Bueno, pues yo pienso que uno de los aportes más grandes es el poder compartir la experiencia, ¿sí? Si en una religión compartimos una experiencia de Dios, entonces es poder no encerrarnos ahí en nuestro mundo, sino el poder aportar como nosotros aportamos a la construcción de la misma sociedad, a partir de que los mismos diálogos, de las mismas puestas en común. ¿Cuáles son, o bueno, como docente católico, cuáles cree usted que son aquellos grandes retos a los que usted se afronta cada día ante esta diversidad cultural, ante esta diversidad religiosa? Por ejemplo, en el aula de clase, ¿usted cómo enfrenta esos retos, teniendo en cuenta pues que en un aula de clases se pueden encontrar estudiantes de diversos credos? Bueno, yo pienso que ahí juega mucho como el respeto, ¿no? Por la opinión de la otra persona, el respetar el punto de vista, pero también como el estar enfocando y direccionando bien unos criterios, porque muchas personas se dejan llevar por la ignorancia, el hecho de no conocer y no tener como esos principios claros y bien enmarcados en lo que consiste en sí, lo que compete la fe, ¿sí? El compromiso de responsabilidad que lleva consigo en torno a una sociedad, en torno a la dignidad de la misma persona. Como docente católico, usted desde su campo, desde su área, ¿qué aporta usted al ecumenismo religioso? Yo pienso que yo aporto desde mi convicción, pues lo que soy como persona. Primero, lo que soy como persona, mi opción por Dios, también el conocimiento. Si yo me intereso por conocer sobre mi fe, por enterarme, por ir conociendo todo este campo de la religión, de tener claridad en mis conceptos, en mis criterios y de lo que yo estoy dando a mis estudiantes, a todas las personas que están a mi alrededor. Entonces es importante conocer para poder uno pues dar luego de ese mismo conocimiento, de eso mismo que uno ha meditado y que ha contemplado. ¿Cómo cree usted que debe ser el perfil de un docente católico? Bueno, yo pienso que el perfil de un docente católico debe ser, primero, estar convencido de su fe, ¿sí? Estar convencido de su fe, tener unas buenas bases en cuanto a conocimientos, tener esa audacia y esa pasión por Dios y por el Evangelio, para de esta forma poder darlo a conocer, porque pienso que más que con conceptos es con un testimonio de vida que damos a conocer o evangelizamos a las demás personas.